Si vamos a desmantelar algo, va a ser los tópicos de toda la vida. Pensamiento cliché que muchos, debido también a la publicidad en los medios de comunicación de masa a nivel planetario, estamos acostumbrados de escuchar y muchas veces pensar que las cosas son como son. Entonces, querido alcalde Vladimir Obrador ha hecho una disertación económica. Yo voy a tocar también un poco el tema económico, pero lo que vamos a hacer es mirar la óptica planetaria desde punto de vista conceptual. Antes de empezar, quería repasar algunos datos de lo que estamos viendo en el mundo y hablar de las causas de lo que está pasando. La burbuja planetaria en este momento es de 4 cuadrillones de dólares. Es 4 y 15 ceros. Y esto es bonos de Estado, los bonos basura. Si sumamos todas las deudas que hay en el mundo, estamos hablando de una cantidad absolutamente impagable. 325% del PIB mundial. 18 billones de dólares, ya casi 19 son bonos, valores, derivados, etcétera, deuda. Se negocian a tipos de intereses negativos. La deuda en Estados Unidos es de casi 23 billones de dólares. Los bancos europeos están apalancados 33-1, es decir, mínima variación en cambios de tipo de interés nos llevaría a una quiebra sistémica planetaria. En Europa hay 5 países que tienen una deuda de más de $1 billón. España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. En Italia, 114 de los 500 bancos italianos están en quiebra. De los top 20 bancos, 8 están en quiebra. Deutsche Bank y Commerzbank, los principales bancos en Alemania, han perdido el 90% de su valor en bolsa. La deuda de China es 250% de su PIB. En Estados Unidos, donde supuestamente el desempleo es muy bajo y la economía está en un periodo de crecimiento ilimitado, hay 100 millones de parados. De estos 100 millones, 50 millones viven y sobreviven gracias a los cupones de alimentación. El índice de miseria de la CIA, que es un índice muy importante, que no vamos a verlo mucho en los medios de comunicación, pero este índice es se calcula a base de la tasa real de inflación y la tasa real de desempleo. Hoy en día es 32,89 puntos. Como comparación, en el periodo de la Gran Depresión estaba en 27. La Reserva Federal Americana tiene 56 mil millones de dólares en dinero en efectivo y otra vez una deuda de casi 23 billones. La Fed está apalancado 87-1. El coeficiente entre la deuda y el PIB americano es de 331%. Es decir, lo que estamos viendo a nivel planetario es la quiebra sistémica, como lo dijo al principio el alcalde Vladimir Obrador. Lo que estamos viendo a nivel planetario, es decir, da igual si estamos hablando de los disturbios en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina. Si cruzamos el charco, estamos hablando de Inglaterra con el Brexit, los chalecos amarillos en Francia, el auge de extrema derecha o derecha nacionalista en Alemania, las crisis que están viviendo los países nórdicos con el tema del flujo de inmigración, Oriente Medio, si es Israel, si es Siria, si es Líbano, si estamos hablando de Irán, de Irak, de Afganistán, de China, es irrelevante. Es la crisis sistémica planetaria. La gente que están detrás de lo que está pasando en Bolivia son absolutamente los mismos que están detrás del impeachment de Donald Trump en Estados Unidos. Que nadie piensa que lo que está pasando en Bolivia es el golpe de Estado derecha contra el Evo Morales, y lo que está pasando en Estados Unidos es los demócratas están intentando de quitar del medio a un presidente que está infringiendo la ley. Estados Unidos hoy en día no es un país homogéneo.
Exactamente como Venezuela, no es un país homogéneo donde tú tienes el presidente legítimamente elegido, que es Nicolás Maduro, y tienes el otro que quiere ser presidente. Es un país dividido. Lo mismo podemos decir de Canadá, donde 3 provincias canadienses, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, quieren salirse de la Unión y crear un país propio, lo que ha hecho Quebec intentó hacer Quebec en los años 90. Estamos viendo movimientos nacionalistas que sea en Cataluña, que sea en País Vasco, que sea en Lombardía, etcétera, etcétera, a nivel paneuropeo. Vuelvo a repetir, Estados Unidos no es un país homogéneo, son 2 países. Y no 2 países en el sentido que un país es los que están a favor de los demócratas y otro país que están a favor de los republicanos. Tenéis que entender que el sistema planetario económica es la misma para todos. Si en el siglo XIX existían 4 modelos económicos, uno es inglés, segundo pruso después de la guerra con Francia en los años 70 del siglo XIX, americano a finales del siglo XIX y japonés después de la guerra con Rusia zarista en 1904-1905, que era una continuación del modelo japonés de 1868 que se llama Moji. Esto después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1944, se convierte esos 4 modelos económicos en 2. El mundo capitalista, liderado por Estados Unidos, y el mundo socialista, el bloque soviético con los satélites. Y estos 2 modelos coexistían bastante bien entre 44 y 89 o 91. Depende cómo queremos mirar la quiebra de la Unión Soviética. ¿Cómo, por qué, dónde, quién está detrás de la quiebra de la Unión Soviética? Va mucho más del alcance de esta conferencia. Pero lo importante entender es lo siguiente, que a partir del 91, el modelo planetario se queda uno para todos y se llama Bretton Woods. Lo que se negociaron en la conferencia de Bretton Woods en 1944, los rusos también lo firmaron, pero nunca lo aprobaron, se quedó en un modelo planetario. El problema es que a partir del año 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, no tenemos modelo planetario, porque el modelo Bretton Woods, que está basado en la expansión del dólar a nivel planetario, no existe más. Si el dólar vivió su auge entre 44 y 71 y después, gracias a la quiebra soviética, el occidente capitalista pudo expandirse porque el capitalismo necesita mercado para expansión perpetua, necesita mercados nuevos. En este sentido, el occidente sobrevivió gracias a la quiebra del bloque soviético y pudo hacerse con el control de estos 40% del territorio o modelo alternativo. Ahora mismo esto ya no existe más, porque el planeta Tierra es un espacio cerrado, al menos que pensamos que existen extraterrestres. Entonces, en ese sentido, el modelo es abierto y nosotros hacemos negocio con el espacio. Pero si el planeta Tierra es un espacio cerrado, el límite del planeta Tierra es el límite de crecimiento. Y hemos llegado a este límite ahora mismo. Entonces, si hasta 91, repito, existían 2 modelos, ahora no existe ninguno, porque el planeta Tierra entera es un modelo económico en quiebra, que está basado en el poder de expansión del dólar como moneda. Entonces, volviendo a lo que yo comentaba en Estados Unidos, y es absolutamente fundamental entenderlo, porque si pensamos de Estados Unidos como la lucha entre los republicanos y demócratas, os recuerdo que los pesos pesados del Partido Republicano en las últimas elecciones en el año 2016, los Bush, los Romneys, etcétera, etcétera, los McCains, toda esa gente votaron a Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque tanto Partido Republicano como Partido Demócrata en Estados Unidos representan el mismo modelo económico, que este modelo económico es liberal, banquero, financista, parasitario, con su base en Wall Street. Nueva York es su centro planetario. Con la quiebra de este modelo necesitamos encontrar una alternativa.
La pregunta lógica es por qué China y Europa, etcétera, etcétera, entraron, China mucho más tarde obviamente y Europa después de Bretton Woods, entraron en este acuerdo. Muy sencillo, porque los americanos, a grosso modo, ¿no? Sin meterse demasiado en technicalidades, imprimimos dinero, lo repartimos por el mundo y los garantizamos crecimiento anual de 4 o 5%. Y sobre todo, abrimos el mercado estadounidense, que siempre ha estado cerrado a los soviéticos, para que ustedes podáis vender vuestros productos aquí. Y esto era la base. Y esto funcionaba mientras tú podías imprimir dinero, es decir, tener tu centro de emisión, la maquinita que imprime dinero, bajo tu control. Pero esto también depende de la capacidad de expansión. Y hemos llegado al punto ahora, como no existe más la expansión y lo estamos viendo a nivel planetario. El año 2016 hemos tenido un personaje que se llama Donald Trump. Y es absolutamente irrelevante si os gusta, no os gusta, si os gusta su corte de pelo, si os gusta que es mujer ciego. Es absolutamente irrelevante desde la óptica conceptual la opinión de cada uno de ustedes sobre este personaje. Si tiene caspa, no tiene caspa, si se ducha, no se ducha, igual. Donald Trump no es una persona. No estoy diciendo que es un extraterrestre. Donald Trump es la cara de un proyecto alternativo. Ni siquiera representa los intereses de Estados Unidos en este sentido. La gente dice que ¿cómo es eso? Si le eligieron los americanos, si le votaron los americanos, sacó 62 o lo que sea millones de votos. El problema principal ahora mismo, Trump está absolutamente garantizado ganar las reelecciones. Al final de su primer año, de su segundo mandato, habrá que sentarse con las grandes potencias mundiales y debatir el nuevo patrón económico, que en este momento no existe. Porque este modelo actual está muerto. Y yo creo que es absolutamente obvio, flagrante a cualquier ser humano, con ojos. Lo que está pasando, repito, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Inglaterra, en Francia, etc., es lo mismo. Y me puedes decir, no, porque ¿cómo se llama? En Chile es cuestión de subir prestaciones de petróleo o billetes de metro, yo no sé qué, dónde, en qué parte, es absolutamente irrelevante. Esta es la gota que quebró la paciencia de la gente. Pero el problema principal es la falta del modelo económico. Y Donald Trump es la consecuencia de la quiebra. Repito, si en el siglo XIX existían 4 modelos, después de la guerra 2, después de la quiebra de la Unión Soviética 1, a partir de este punto, en 1991, si la lucha antes era entre el mundo capitalista y el mundo socialista, a partir del 91 la lucha pasa al mundo capitalista entre los financistas, banqueros, parásitos. Son la gente que no producen absolutamente nada y juegan con numeritos en la pantalla de ordenador. Y que hoy en día controlan 70% del mercado. Entonces, liberales, banqueros, financistas, por un lado, y por el otro lado aislacionistas, nacionalistas e industrialistas. Y la cara de este segundo grupo es Donald Trump. Los que ganaron las elecciones en Estados Unidos en el año 2016 son los que perdieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial a los liberales. Yo uso el término liberal no como concepto de liberal tipo Voltaire del siglo XIX, sino liberal. Si democracia es el poder de los demócratas, liberalismo es el poder de los banqueros. Y en este sentido. Entonces es la imposición de un orden planetario que solo existe en los últimos 40 años. Si el mundo entero a lo largo de la historia, los últimos 1500 años, ha sido conservador, y solo con
la entrada en vigor de Reaganomics a partir de 81, empezamos a cambiar el concepto de familia, de conservadurismo, a una cosa donde cualquier degeneración va. Entonces, vuelvo a repetir, es absolutamente vital entender, Donald Trump no es presidente del Partido Republicano o representante del Partido Republicano, porque la gran parte de los jefes, pesos pesados del Partido Republicano son liberales banqueros financistas. En ese sentido, la cara visible de este grupo en las elecciones de 2016 ha sido Hillary Clinton. Pero Hillary Clinton no es importante. Es un peón en el juego, es la cara de un grupo cuyo modelo hoy día está en quiebra. Y un personaje como Donald Trump empieza a aparecer, no Trump per se como ser humano, sino la alternativa. A partir del año 2008, con la quiebra económica planetaria, la parte no liberal financista, los industrialistas en Estados Unidos empiezan a moverse y promover a su propio candidato, porque antes era absolutamente imposible, sistema entera planetaria, económica, política, financiera, de los medios de comunicación, etc., estaba en las manos de esa gente. Por eso lo que yo decía, si al final del primer año o principio del segundo año del segundo mandato de Trump, las grandes potencias tendrán que sentarse y definir nuevo modelo, que podemos llamarlo Yalta 2, Bretton Woods 2, lo que ustedes queráis llamarlo. En esta mesa, ¿quién va a sentarse? ¿Va a sentarse Rusia? No lo sé. No somos un imperio en decadencia, pero seguimos siendo un imperio. Una vez que eres un imperio, no puede ser ninguna otra cosa. El problema nuestra quiero decir rusa, no tenemos modelo conceptual del futuro. Porque aunque Putin es conservador de derecha como Trump, Putin no es ningún comunista, ningún marxista, es conservador de derecha. Por eso Trump y Putin se llevan tan bien, se entienden perfectamente. Pero el problema no tenemos el modelo conceptual, porque nuestro país está en las manos de los liberales pro-occidentales. No Putin, que es presidente, sino la parte del gobierno. China sí, tenemos el emperador, Xi Jinping. El concepto de globalización china funciona para China, no es exportable al resto del mundo. India, por razones obvias de población, etc., 1,5 mil millones de personas, Modi va a sentarse también. Después tenemos la mesa y aquí pone Estados Unidos. Pero ¿quién sienta en esta silla? Donald Trump se supone que se sentará el que controla el país. Pero Donald Trump no controla el país. Y lo estáis viendo como están intentando un golpe de Estado, el mismo golpe de Estado que llevaron a cabo en Bolivia, donde quitaron a Evo Morales. Podéis llamarlo como queráis, impeachment es un golpe de Estado por parte del Estado profundo liberal financista. ¿Quiénes son esa gente invisible? Silicon Valley, Hollywood, los medios de comunicación de masa, las agencias de inteligencia, la burocracia de Washington, los Rockefeller, los Soroses, Wall Street, obviamente. Este es el sistema que está en contra de Donald Trump, porque ven en Trump peligro mortal a su supervivencia. Entonces, en este sentido, en este momento, Trump, que ha hecho un trabajo difícil de creer, y no estoy apoyando a Trump, soy soviético. Yo nací en Lituania, República Soviética, mi mamá es de Minsk, Bielorrusia, mi papá es de Leningrado. Mi abuelo es tártaro de Crimea, yo soy cuarta parte descendiente de Chingis Khan. Ahora, yo no estoy alabando a Trump, sino explicando a nivel conceptual lo que significa este personaje. Para Trump, para poder sentarse en esta mesa, para hacer un Bretton Woods 2,
y definir las reglas del juego del nuevo modelo económico post-crisis planetario, él necesita primero ganar las elecciones, terminar y ganar el tema de impeachment contra el modelo liberal financista y después sentarse como representante de Estados Unidos. Y habrá más, seguramente, un poco más tarde hablaremos del papel que puede jugar Europa en este sentido. Otro punto importante, vuelvo a repetir, vamos a dar un carpetazo a los tópicos. Si entre 1648, es decir, el Acuerdo de Westfalia, y finales de los años 60 del siglo XX existía el modelo Westfalia, llamámoslo Global 1.0, a partir de 1968, y la fecha exacta es la reunión del Club Bilderberg, donde los asistentes a esta reunión privada crearon un concepto que podemos llamarlo Empresa Mundial S.A., es decir, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y esto duró lo que duró hasta la crisis del año 2008. Y ahora estamos en Global 3.0, el mundo de networking, mundo postindustrial, donde la energía no es de petróleo, sino de información y conocimiento, donde estamos yendo hacia el sexto y séptimo desarrollo tecnológico industrial. El mundo donde 7.000 millones de personas, si suponemos si somos 8, a lo mejor somos ya 9, no se sabe cuántos somos. Si somos 8, entonces 7.000 millones de personas sobran en este mundo, con el auge de inteligencia artificial, el mundo de transhumanismo, posthumanismo, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a entrar en eso. Pero contra el telón del fondo de la quiebra económica que ya no puede sostener el mundo, y por eso tenemos lo que tenemos a nivel planetario. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en el primer minuto de la conferencia. Los que quitaron del medio a Evo Morales son exactamente los mismos que están llevando a cabo el golpe de Estado en Estados Unidos. Y aunque quitan del medio a Donald Trump mañana, o muere Trump, o le llevan al espacio los extraterrestres, la situación económica no puede cambiarse. El rumbo de Estados Unidos, tal y como está ahora, ya está decidido. ¿Por qué le quieren quitar el Trump del medio? ¿Porque es misógino? ¿Porque pone los cuernos a su mujer? Esta es la única persona en el mundo que tiene que estar preocupada, es su mujer. Nadie más. Porque lo que quieren hacer es volver a controlar el centro de emisión. ¿Qué significa eso? El centro de emisión es la máquina que imprime dinero, la Reserva Federal. La lucha que estamos viendo ahora mismo entre Trump y la Reserva Federal, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OTAN, G7, Estados Unidos contra Canadá, Trump contra Justin Trudeau, Trump contra Theresa May, Trump contra Macron, contra Merkel, etcétera, 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 etcétera. Porque Trump es loco, porque no entiende lo que está haciendo, cómo es que está peleándose con sus mejores amigos. Estos no son sus mejores amigos, son sus enemigos. Porque todos estos personajes a nivel mundial, desde Justin Trudeau en Canadá, Theresa May en Inglaterra, ya no está, pero estaba, Macron, G7, habéis visto la famosa o infame imagen que va a quedarse ahí en la historia, ¿no? Trump con brazos cruzados y los demás líderes, entre comillas, mirándole con ganas de matarle. ¿Por qué el enfrentamiento? Porque Trump representa un modelo alternativo. Y si detrás de Hillary Clinton son las fuerzas que yo acabo de mencionar dentro de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia que crearon todos los dossiers falsos con el tema de Russiagate, etcétera, etcétera, investigación de Mueller contra Trump, los medios de comunicación americanos, Silicon Valley con Facebook, etcétera, etcétera, en contra de Trump, Hollywood con las películas, burocracia de Washington.
Detrás de Donald Trump, los que están apoyándole a Trump, es la aristocracia, vieja aristocracia europea, lo que podemos llamar internacional negro, tierra y sangre, porque Trump es medio escocés, medio alemán. O sea, cuando Trump decía a Merkel, soy parte alemán, la tipa se reía, no debería haberlo hecho. Los que están detrás de Trump, a nivel conceptual, no son algunas fuerzas en Estados Unidos, estamos hablando de mucho más arriba. Entonces, la lucha en este momento entre Trump y Hillary Clinton, entre el sistema económica política americana y las fuerzas detrás de Trump, es la lucha de supervivencia. El modelo liberal financista está en su lecho de muerte igual. Es absolutamente irrelevante si le quitan a Trump o no, es irrelevante. Porque este modelo no se lo puede resucitar porque el planeta Tierra era un espacio limitado. Y tú no puedes recrear un modelo donde todo el mundo ya tiene de todo. Porque hemos llegado al límite. Y esto es algo que Karl Marx dio cuenta hace muchos años atrás. Nosotros iba a decir la Unión Soviética, en Rusia, tenemos el lenguaje para explicar lo que está pasando. El Occidente no. Por eso lo que estoy diciendo es absolutamente va en contra de lo que dice cualquier economista político occidental, porque nosotros en nuestra escuela nos enseñaron politeconomía, basado en las enseñanzas de Karl Marx y Adam Smith. En el Occidente capitalista el concepto del límite de crecimiento es algo que ellos no podían aceptar. Entonces eliminaron la parte política y crearon una nueva ciencia o pseudociencia que se llama economics. Y la estructura entera a partir de 44 en el Occidente, las escuelas de negocio, estamos hablando de London School of Economics, Wharton School of Business en Filadelfia, estamos hablando de la burocracia, los think tanks, fundaciones, el gobierno, las estructuras de los medios, etcétera, etcétera. Toda esa gente habla en el lenguaje de economics, de un modelo que hoy en día está en su lecho de muerte. Y nosotros en Rusia todavía tenemos los economistas soviéticos que nacieron, crecieron, estudiaron, sacaron y trabajaron para el gobierno, tanto antes como después de la quiebra del país. Gente como Misha Hazin, mi amigo, Glaziev, Dilyagin. Tenemos el lenguaje, yo no estoy hablando de inglés, español, francés, chino o alemán, sino el lenguaje económico para explicar lo que está pasando en el mundo. Y esto significa que después de la quiebra y después de las elecciones que viene ya, después de las elecciones, reelecciones de Donald Trump, nosotros tenemos la capacidad de ningún otro país en el mundo para en 6 meses escribir un nuevo modelo económico post-crisis Bretton Woods, no liberal financista. Y nosotros en la historia de la Unión Soviética tenemos no solo el lenguaje, sino la experiencia y las pruebas que funciona. Podemos volver a la época stalinista con su modelo de 2 contornos, que levantó un país en una generación que estaba 80% agraria, con 90% de analfabetismo, a hacer un país que entre los años 20 y los años 50, y pasando por la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 26 millones de mis compatriotas, ni una familia en la Unión Soviética no estaba tocada. Mi abuelo llegó a Berlín, perdió su primera mujer en 3 hijos en campos de concentración, cuando el Ejército Rojo se retiraba de Bielorrusia. El mismo abuelo perdió su mamá, su papá, su abuelo de 103 años y 11 hermanos y hermanas en Crimea, en un pueblo que se llama Karasabazar. Y no hay ni una familia en la Unión Soviética que no está tocada por la guerra. Pero la economía del país
el milagro, tanto de la carrera espacial como carrera atómica, etcétera, etcétera. Todo esto está basado en un modelo sin igual en la historia de la humanidad. Los alemanes nazi, Helmholtz, lo copiaron en los años 30. Pero bueno, no se puede comparar Alemania chiquitita con la Unión Soviética, con todos sus problemas, un país agrario en los años 20. Quiero decir que lo que estamos viendo va mucho más allá de la lucha de ideologías, que nos quieren presentar el mundo capitalista libre, democrático, derecho de expresión, de libertad de expresión, de todos los valores, etcétera, etcétera, y otros que son, en este sentido, pintan ahí en el mismo campo. Maduro, Putin, vamos por países, Venezuela, China, Corea del Norte, Rusia, Irán, Siria, etcétera, etcétera. Conocemos el discurso, pero tenemos que entender, esto es absolutamente vital, que la lucha no está entre las ideologías. La lucha en el día de hoy es civilizatoria. Y la lucha civilizatoria significa que o encontramos una alternativa o nos vamos al infierno. Porque salidas de la crisis sí que hay. Una salida de la crisis es una guerra termonuclear. Y esto es lo que están, y lo estáis viendo a nivel de lo estáis viendo a nivel de Oriente Medio. Cómo están promoviendo el conflicto. Esa gente no se dan cuenta que van a morir millones. Sí, claro que sí. ¿Qué más les da? Una guerra, no una guerra chiquitita regional, sino una guerra planetaria. Te permite desgravar deudas y responsabilidades. ¿O por qué vosotros pensáis que los billonarios americanos están construyendo búnkers de $100 millones? ¿No lo habéis visto? Miradlo en Google. O sea, uno que tiene $100 millones para gastar en un búnker, compraría una isla privada, ¿no?, en medio del Caribe, para mirar el puesto del sol y tomar margaritas. No, construye un búnker para vivir como una rata. Repito, una guerra termonuclear desgrava deudas y responsabilidades. Trump no quiere guerras. Trump quiere hacer MAGA, Make America Great Again. ¿Qué significa esto? Traducción. Make America Great Again es liberar la economía americana del yugo del poder capitalista internacional o del Estado profundo. Y para eso no necesita guerras. Y los que están diciendo, no, pero Trump está rodeado de Bolton, de Pompeo y Abrams, esa gente son traidores. El problema que tiene Donald Trump es el mismo problema que tiene Putin. O sea, es decir, Trump puede nombrar a los top consejeros de su gobierno, pero él no puede cambiar la estructura de millones de personas, de burocracia que lleva desde finales de la Segunda Guerra, es decir, 3 generaciones, controlando las ruedas del gobierno. Él no puede hacer esto. Y como esa gente crecieron en un modelo liberal financista, cualquiera que intente de cambiar el concepto es el enemigo. Y por eso lo estamos viendo. Cada vez que Trump quiere hacer una cosa, o hay filtraciones, o hay mentiras en los medios de comunicación. Lo mismo pasa en Rusia. Absolutamente igual. Donde el Banco Central ruso, Nabiulina, la directora, igual que Powell en Estados Unidos, sus órdenes vienen directamente, es una copia del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasaría si Putin dijera, vamos a cambiar a la directora del Banco Central y vamos a poner un tipo como Glaziev, un tipo patriota ruso? Inmediatamente el Fondo Monetario Internacional emitiría un informe diciendo que la nueva persona que es la directora o directora del Banco Central ruso es inepta e incapaz, y enseguida bajan el rating de Rusia a nivel de bono basura. Y como las empresas privadas del Estado no pueden tener una calificación más alta que el Estado soberano, la economía nuestra se quiebra en un día. Y es lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump. Por eso yo varias veces decía, volviendo a Venezuela, aunque de Venezuela vamos a hablar un poquito más tarde,
Las alianzas venezolanas, más allá de Rusia y China, y gracias a Dios que somos aliados de Venezuela, porque en ese sentido esto y obviamente las Fuerzas Armadas, principios y con su ética de valores, que entienden lo que están defendiendo, ¿sabes?, es el garantor principal de soberanía venezolana en el día de hoy. Algo que no hemos visto, por ejemplo, en Bolivia, que se quebró en 24 horas. ¿Sabes? La diferencia es muy grande. Pero dicho eso, tenemos que también entender, cuando llega la crisis de la quiebra planetaria económica, y si estáis pensando, ¿qué es esta crisis de que me está hablando Daniel Stulin? Os recuerdo que en el año 2008 estamos a punto de quebrarse. ¿Qué pasa? Que existían herramientas económicas y financieras para salvar la economía. Pero en vez de salvar la economía, el poder liberal financista se endeudaron 70% más. Y la consecuencia es lo que tenemos hoy en día. Si hablamos estrictamente a nivel económico, si eliminamos de la ecuación todo el dinero que han impreso en Estados Unidos desde 1981, es decir, la parte de Reaganomics hasta el día de hoy, más o menos 40 años. Y solo hablamos de crecimiento económico. El crecimiento económico en los Estados Unidos en los últimos 40 años, es decir, 2 generaciones, es 0%. 0%. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ya comentamos el tema de las situaciones de Trump y Clinton, comentamos el tema de modelos económicos, la lucha entre modelo capitalista y socialista. Yo quiero decir otra cosa cuando estamos hablando de Trump. Todos los presidentes americanos, a partir de cuando le quitaron del medio a Nixon vía Watergate, a partir de Ford, estamos hablando de Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo. Estos 6 presidentes son miembros del equipo liberal banquero financista. Barack Obama no tanto, su mamá es judía y es más bien proyecto de Londres de los cabalistas. Pero lo importante, lo que yo quiero decir es que Donald Trump, a nivel económico, es la continuación del modelo de Barack Obama desde el segundo mandato. Voy a explicarlo, parece que son absolutamente opuestos, pero no es así. En el año 2011, si lo recordáis, hubo un caso de Dominique Strauss-Kahn. Los representantes franceses de esto conocen muy bien. Dominique Strauss-Kahn era el director del Fondo Monetario. Y de repente le quitaron del medio a través de una situación donde él supuestamente se acostó, no se acostó, pero es irrelevante con una mujer con estatus social baja, decirlo de una forma más suave. Y desaparece Dominique Strauss-Kahn. ¿Qué pasó? Tenéis que tener en cuenta que la reforma del modelo Bretton Woods no se terminó en 1944. Porque la máquina que imprime dinero, el centro de emisión americano, sigue siendo bajo control de los nacionalistas. Y con la quiebra sistémica en el año 2008, que podemos llamarlo subprime, pero no es subprime, es quiebra sistémica, de Lehman Brothers, etc. Los globalistas se dieron cuenta que absolutamente vital era hacerse con el control de la Reserva Federal y el centro de emisión. Y todo estaba apalabrado. El objetivo era crear el Banco Central de los bancos centrales, que hoy es Bank of International Settlement. ¿Okay? Pero crear un Banco Central de bancos centrales, y la élite global financiera, sobre todo europea, y la élite liberal financista americana ya tienen un acuerdo firmado, cerrado, obviamente apalabrado. Y solo la cuestión de que Barack Obama pasara el control de la Reserva Federal bajo los mismos que controlan Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central Europeo, etc. Y Obama dijo que no. Y lo dijo que no de forma muy, muy flagrante. Metió preso a Dominique Strauss-Kahn, luego salió lo que salió, en juicio, no sé qué, y chao, y volvió a Francia. Porque gente de nivel de Dominique Strauss-Kahn, estoy hablando a nivel conceptual, pero familias con más nivel de influencia a nivel europeo, vamos a ver lo histórico.
volvió a Francia. Y el tema del Banco Central, de los bancos centrales, murió. Y en el año 2012, Obama le eligieron por segunda vez. En 2013, por primera vez desde Reaganomics en 81, Obama elimina de su Consejo Económico a todos los globalistas de Goldman Sachs y de JP Morgan. En 2014, para el quantitative easing. En 2016 tenemos Brexit y Donald Trump. Entonces, es importante entender que esta lucha por el control del centro de emisión, que la primera batalla era con Barack Obama y los globalistas, que ellos perdieron. La segunda entre Clinton y Donald Trump, porque a partir de este punto, a partir de ya 2014, cuando Obama paró quantitative easing, empezaron la segunda ronda de lucha. Los globalistas empezaron a promover su candidato es Hillary Clinton. Y no es de extrañarse que los Bushes, etcétera, dicen no, porque el Trump habló mal del hermano de George Bush, el Jeb Bush, dijo no sé qué, no sé. Es irrelevante. Es pan y circo. Importante entender que toda esa gente representan el mismo modelo. Y ahora con el impeachment estamos viendo la tercera ronda, que también Trump va a ganar. Y después, el año que vienen las elecciones. Y para que el mundo pueda tener una oportunidad de encontrarse en esta mesa redonda de potencias mundiales, y no cualquier país puede sentarse, para sentarse en una mesa del poder mundial, y ojo, nosotros, la Unión Soviética o Rusia, la última vez que hemos tenido representación en esa mesa redonda planetaria universal, es en la época de los Rurikovichi, mucho antes de los Romanov. Cuando mataron a la familia real Romanov, nosotros perdimos nuestro sitio en esta mesa del poder. Para sentarse en esta mesa hace falta tres elementos. Uno, la conceptualidad del futuro. ¿Cuál es tu modelo, hoja de ruta del futuro? Dos, representación económica planetaria, el poderío. Y tres, los servicios de inteligencia también de alcance global. Y en este sentido, lo que yo estoy comentando es, cuando yo dije que el mundo global 1.0, el mundo de Westfalia, de Estado-Nación, de países, terminado, porque el concepto del país hoy en día ya no existe más. Lo que existe es proyectos globales. Y un proyecto global se define por estas tres características que yo acabo de decir. Por eso, por ejemplo, Japón no puede ser un proyecto global porque aunque tengan poder económico, o Alemania, no son un país independiente. Tanto Alemania como Japón, países invadidos por el gobierno americano. Entonces, no se califican como proyecto global. Y esto también es importante porque el siguiente paso ahora mismo, yo hablaba de los modelos de salida. Uno es la guerra termonuclear. Y esto lo están promoviendo los Windsor, la familia real británica. Otro modelo es renacer de imperio romano de naciones germánicas. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, es decir, la línea de los dragones chinos, los teutones alemanes, unidos por la línea Skifa, pueblo antiguo ruso. Y si os acordáis, cuando Xi Jinping fue por primera vez a Alemania, ¿qué le regaló a Angela Merkel? Un mapa. La mayoría no entiende el mundo de símbolos y señales. Yo sí. Y en este mapa, absolutamente de forma clara y tajante, se llamaba la línea Skifa, la unión entre el nacionalsocialismo alemán, los teutones, y nacionalsocialismo chino, que es China con la especificidad socialista, que es la unión de los clanes unidos al trono de los antepasados, separados por colores de estos clanes. Esto es lo que es China. Entonces, cuando estamos hablando de las alternativas de salida, uno es guerra, dos, la revancha del nacionalsocialismo,
o una revancha del Imperio Romano de naciones germánicas. La tercera salida es el mundo transhumanista, y en este sentido esto lo están llevando los Illuminati americanos. Nano, bioinfo, cogno, convergencia, transhumanismo, posthumanismo. Y la cuarta salida, dividir el mundo o regionalización de las economías. Y en este sentido, BRICS era el primer intento de regionalizar las economías mundiales. En este sentido, en América Latina, Brasil era la encargada de crear una región independiente, no podían llevarlo a cabo. No les salió. Y Brexit en Inglaterra también es un elemento muy importante a nivel conceptual de lo que estamos viendo, regionalización de las economías. En el sentido de que para una región económica podría funcionar, necesito un número mínimo de personas. Este número mínimo es entre 300 y 500 millones de personas. Y de hecho, esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que están llevándose a cabo desde principios del año 2002, más o menos, un poquito después de los atentados 11 de septiembre. Y esto no vais a ver en ningún libro, ningún medio de comunicación de masa, ningún boletín oficial de Estado, de ningún gobierno. ¿Por qué? Porque el sistema hoy en día es liberal financista. Y los bloques económicos también están definidos. Estados Unidos, Canadá, partes de México, Australia, Nueva Zelanda. Tenemos un bloque, que sería un bloque dólar. El resto de México, América Latina, sería otro bloque. Y ahora vamos a hablar de Venezuela, el papel que puede jugar. Tercer bloque sería el bloque europeo, con el eje París-Berlín, con las ex colonias francesas en África como recurso natural. China sería otro bloque, India sería otro. Rusia dividida por la mitad como bloque, no porque alguien va a llevar a cabo una revolución de color, sino porque en el día de hoy, si antes el concepto de imperio era un espacio enorme de territorio, hoy en día con la necesidad y la quiebra del telón del fondo, un territorio tan grande y poco desarrollado no es una ventaja. Tenemos todos los recursos naturales del planeta Tierra y más, pero no tenemos la infraestructura porque es muy costoso. O sea, por ejemplo, el problema de China, cuando estamos hablando de infraestructura, cuando tú vas construyendo ciudades en ninguna parte y tú tienes 100.000 kilómetros de carretera, el mantenimiento de estas carreteras cuesta mucho dinero. Por ejemplo, 1 kilómetro de carretera cuesta $1 millón al año en mantener. Si tú tienes 100.000 kilómetros de carretera, son $100.000 millones en gastos solo mantener las carreteras. ¿De dónde van a sacar los chinos $100.000 millones si Estados Unidos van a cerrar sus puertas? Lo mismo podemos decir de Rusia, con la territorialidad que hay. Entonces, el problema principal cuando estamos hablando de grandes territorios es la necesidad de infraestructura. En este sentido, volviendo a lo que comentaba el tema de los proyectos globales, o regionalización de la economía, mejor dicho. Tenemos el grupo 1, dólar, América Latina, el grupo peso, lo que sea, Europa, China, India, Rusia, dividida por los Urales, donde sería la parte occidental, con Irán, con Turquía, las ex repúblicas soviéticas de habla turca, la parte oriental con las Coreas y Japón. Y nos queda solo una zona, esta es la zona de Inglaterra, Londres y los países árabes. Y esto es muy interesante porque si volvemos al año 2012, Henry Kissinger, una persona bien informada, y Lord Jacob Rothschild, una de las familias más ricas y adineradas en la historia, también bien informadas. En el año 2012 los dos dijeron que en 10 años Israel como Estado va a dejar de existir. ¿Son teorías de conspiración de unos conspiranoicos? Yo me temo que no. ¿Qué querían decir estos dos personajes tan sumamente importantes? ¿Cómo se puede unir el mundo árabe con Londres, con Inglaterra? ¿Cómo vas a unir a los suníes chiitas con todos los problemas que han tenido a lo largo de los siglos bajo un concepto universal? Presentar
la cabeza de Israel en una bandeja. Y esto era un proyecto llevado a cabo por Londres. Y solo faltaba que Hillary Clinton ganara las elecciones en Estados Unidos. Pero perdió. Y salió Donald Trump. Entonces estamos en una situación donde la lucha en Londres, Brexit es la lucha entre los liberales financistas pro-europeos, porque Europa es liberalismo de derecha. Sí, conservadurismo de derecha sería Estados Unidos, el mundo de Islam, Vaticano, China, India. Los liberales de izquierda sería América Latina y los conservadores de izquierda sería la Unión Soviética, como ejemplo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo a nivel planetario es este giro antropológico hacia conservadurismo de la izquierda. Y la razón principal de por qué los poderes fácticos, económicos, financieros tienen tanto miedo a Rusia, y no porque somos comunistas, o porque somos estalinistas, o porque queremos matar a la gente, o porque estamos metiéndonos en todas las elecciones del mundo entero, somos la grande amenaza. No. Porque ellos entienden lo que significaba el concepto de la Unión Soviética. Y este giro antropológico hacia la izquierda les da muchísimo miedo. Entonces, repito, el problema principal para la humanidad en este momento es definir el mundo post-crisis. Porque como esto es absolutamente insalvable, necesitamos encontrar un modelo alternativo. Este modelo hoy en día no existe porque no existe el lenguaje en el occidente para definirlo. Existe en Rusia porque hay personas, muchos, que vinieron de la Unión Soviética y tienen el conocimiento de cómo funcionó aquello. No es posible hasta hace poco tiempo ni siquiera proponer esto a nivel oficial, porque todas las estructuras en Rusia económicas están bajo control de los liberales banqueros financistas pro-occidentales. Y han liquidado desde 91 todas las estructuras que estaban a favor de un modelo alternativo. Entonces tú no tienes a dónde dirigirte con un informe. Ese es el problema. Pero con la quiebra que se nos viene encima, esto se soluciona, porque necesitamos un modelo económico alternativo. Y en este sentido, hablando ahora de Venezuela, América Latina tiene muchas características que juegan a favor. Si la energía del mundo ha ido ahora de atlantismo a la zona pacífica, si miramos a nivel transversal, ¿cómo se llama? La migración de los procesos cósmicos, vamos de la nobleza negra veneciana, que se hicieron con Inglaterra y lo convirtieron en Gran Bretaña. De ahí han ido a Estados Unidos y crearon un estado ahí. Y ahora esto se va a Asia. Por eso nosotros tenemos que definir cuál de los proyectos euroasiáticos puede funcionar. Porque tenemos un proyecto que es liberalismo planetario con su capital en Nueva York. Tenemos otro proyecto que podemos llamarlo Gran Europa en Roma, con el Vaticano. Tenemos un proyecto Datun China, la Gran Unión China, con la capital en Pekín o Beijing. Y tenemos otro proyecto que es proyecto euroasiático con la capital en Moscú, pero esto no es Putin. Es un proyecto euroasiático que también necesita definirse. Porque Rusia como país tiene varias opciones. Uno es unirse al proyecto europeo y crear lo que podemos llamarlo Moscú Tercera Roma. Un proyecto aristocrático europeo donde Rusia se convierte en el centro de recursos naturales. Otro proyecto es la URSS II con todos sus problemas estructurales. Y otro proyecto sería la Horda III. Si la primera Horda era la Horda de Chinggis Khan, que se llama IGO, la segunda Horda es la unión de China de Mao Zedong con la Unión Soviética de Stalin, que es una copia de la primera Horda de Chinggis Khan, del mar a mar. Ahora mismo estamos en una situación donde podría funcionar la Unión Euroasiática
es la creación de la Ordaz 3, que podría funcionar como proyecto, pero no a base de camino de seda, porque camino de seda, la expansión territorial china hacia exterior. Y este es un proyecto de intereses. Intereses económicos son intereses. Hoy eres mi amigo, mañana no, porque ya no gano contigo. Hay otro proyecto que podemos tener en cuenta, la vieja ruta de té, que está basado en no intereses, sino valores. Y valores y ética son de la familia. Y podemos construir un proyecto euroasiático basado en valores y éticos de los pueblos de la antigua Ordaz de Chinguis Khan. ¿Por qué estoy contando esto? Porque volviendo a América Latina, y el miedo que tiene no Donald Trump, sino la élite liberal banquero financista parasitaria de América Latina. En ese sentido, Venezuela es, digamos, el bastión de esta ética y creencia, porque es el único país que no han podido tumbar. Si en Argentina hemos tenido a Macri, si en Brasil hemos tenido lo que hemos tenido y tenemos, y el resto, bueno, sabemos lo que es. Y en este sentido, Venezuela puede ser el punto de lanza de esta reconquista ideológica de valores y ética, que es de familia, de un mundo multipolar, donde un polo sería la Unión Euroasiática y el otro aquí en América Latina, con todas las ventajas que tiene Venezuela. El tiempo necesario hasta que Venezuela se reconstruye como proyecto. Pero también al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de otro elemento o faceta importante. Si hay una quiebra económica planetaria mañana, Rusia y China vamos a estar hasta las cejas metidos en nuestros propios problemas de supervivencia. Porque es mucho más fácil manejar caos que orden, y cuando tú tienes la quiebra, caos es manejable con mucho menos presupuesto. Entonces, Venezuela tendrá que redefinir sus alianzas regionales. Y en este sentido hay que pensar muy bien que vuestro amigo del futuro y vuestra familia es Colombia. Cuando yo hablo de Colombia, yo no estoy hablando de Duque. Estoy hablando de Santos, no estoy hablando de Uribe, no estoy hablando de narcoterroristas, no estoy hablando de esa gente. Duque hoy está y mañana no está. Duque es producto de Fondo Monetario. Y siendo producto de Fondo Monetario, nunca puedes ser amigo de Donald Trump. Tú no puedes ser amigo de un tipo que odia Fondo Monetario, cuyo objetivo como presidente, porque Trump llegó a la presidencia con dos objetivos: desmontaje de petrodólar, que es un modelo de sus enemigos, y desmontaje del modelo Bretton Woods. Y lo está llevando a cabo muy, muy, muy bien. De hecho, hoy, en un artículo de un medio prestigioso americano que se llama Zero Hedge, estaban especulando con lo que llevo diciendo años, que Trump no es un producto de los liberales o aislacionismo americano en el sentido de tío Sam quiere conquistar el mundo, sino un socio en el proyecto multipolar. Hay que pensar bien la alianza Colombia-Venezuela. Con la quiebra sistémica, esto es vuestro hermano. Es familia y es vuestro vecino. Si estáis buscando acceso a la base pacífica, el país que tiene este acceso es Colombia. Hablando a nivel de alimentación, en Estados Unidos, a nivel planetario, con la quiebra habrá grandísimos problemas en el tema de suministro de comida. En Estados Unidos estamos viendo cómo los pequeños y medianos granjeros están quebrándose. Venezuela, hace 2 meses dimos una conferencia en Santa Bárbara, donde el alcalde, Vladimir Lavador, es alcalde. Me estaban diciendo que 300.000 hectáreas de Santa Bárbara dan de comer a 30 millones de venezolanos. Puede dar de comer. La zona de los planos de Venezuela y Colombia tiene 50 millones de hectáreas, de los cuales 22 millones de hectáreas son sembrables ya.
Si 300.000 hectáreas dan de comer, matemática del cuarto de primaria, si 300.000 hectáreas dan de comer a 30 millones de personas, ¿a cuánta gente van a dar 22 o 20 millones de hectáreas sembrables entre Venezuela y Colombia? La preocupación principal de élite liberal, banquero, financista es asegurarse que el modelo que sigue en pie es el modelo de ahora, el modelo parasitario criminal, donde en Colombia el negocio número uno es la droga. Y es obvio, el negocio que paga es el negocio que queda. En México lo mismo. Lo estamos viendo. ¿Para qué cambiar el modelo? Estamos hablando de los narcos o el elemento criminal. Si te funciona y ganas mucho dinero. También tiene que ser absolutamente obvio. Si estamos hablando de los mulas, si estamos hablando de los talibán en Afganistán, si estamos hablando de los narcocarteles en México y Colombia, ellos no son los recipientes finales de todos los beneficios de negocio de la droga. Porque las drogas se lavan a través de las grandes entidades financieras, protegidas por la CIA americana, por la DEA americana, etcétera, etcétera. Entonces, si los grandes bancos, si estamos hablando de Banco Hong Kong y Shanghai, estamos hablando de Citi, estamos hablando de Banco Coutts, de la Reina de Inglaterra, son los grandes entidades, Banco Wachovia, que era el cuarto banco de Estados Unidos hace 10 años, que pillaron lavando 364.000 millones de dólares de dinero de los narcos, supuestamente de los narcos. Y sale el presidente y dice, yo no sé qué pasó, y le creemos, porque somos imbéciles. Lo que quiero decir es, cuando Trump públicamente habla, a través de su Twitter a Duque diciéndole para con la droga, él entiende porque la droga suministra a los enemigos de Trump el modelo liberal financista que Trump está intentando de destruir. Creando la infraestructura, creando negocios conjuntos, vías ferroviarias de levitación magnética, desarrollando toda la franja del norte, desde Tapón de Darién hasta donde sea. Son zonas fértiles. Creando una copia de Medellín en Venezuela. Medellín hoy en día ya no es el epicentro del narconegocio de Pablo Escobar, sino el epicentro mundial de las grandes empresas tecnológicas. Venezuela puede hacer lo mismo. La ventaja de Venezuela es su juventud, su población joven. Hay que darles razón de vivir y de ser. Y esto se hace con un modelo del futuro y un objetivo a medio y corto plazo, para poder expandir esta visión de lo que estaba hablando el alcalde. ¿Sabes? De Venezuela que vive de paz y de prosperidad, porque las tierras, los recursos naturales, aquí hay de todo. Y vuelvo a repetir, América Latina en el futuro no va a ser Venezuela y Colombia aparte, o Argentina o Ecuador. El concepto de Gran Colombia, a nivel incluso más grande, es la consecuencia de la quiebra planetaria económica y la regionalización de las economías. En este sentido, Venezuela, porque lo estamos viendo, Chile, Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. O están en llamas, o están en quiebra, o tenemos grandísimas manifestaciones, o son países sin rumbo. La ventaja de Venezuela es, como país ya hay una situación absolutamente crítica, casi quebrada. La reconstrucción es la limpieza. ¿Sabes? Empezamos no de cero, pero casi de cero. Pero con un objetivo claro de un modelo del futuro. En ese sentido quería comentar otra cosa y voy terminando porque ya son las 11 y 12. O sea, otro elemento importante. Ninguno de estos planes que estamos comentando puede llevarse a cabo hasta la guerra civil en Estados Unidos. Repito, Estados Unidos, de aquí a un año, grandísimas posibilidades de estar metidos en una guerra civil. No estoy hablando de dos grupos, republicanos o demócratas, antifas o pro-trumpistas, tirando manzanas o tomates o insultando unos a los otros. Un país de 350 millones de personas que tiene 360 millones de armas.
Si prospera el impeachment, los republicanos a favor de Trump se levantan. Si gana Trump, los otros se levantan por la necesidad de quebrar. Porque los liberales financistas tienen una carta. Y esta carta es la quiebra de los mercados. En este sentido, también existe, igual que estamos hablando que en España tenemos Cataluña, País Vasco, en Italia Lombardía, etcétera, etcétera, quieren separarse, Córcega, o quieren crear sus propios estados. Lo que estamos viendo ahora mismo, dentro de los próximos 5 años, los cambios a nivel de estructura global de los países va a ser aún más grande que lo que hemos visto a finales de la Primera Guerra Mundial, donde van a desaparecer muchos países, van a crearse muchas otras regiones de países pequeños, medianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no son teorías de conspiración, esto se ve al ojo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que California quiere salir de la Unión? ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien quiere comprar Baja California mexicana y crear un país que se llama California o lo que quieran llamarlo? Lo mismo podemos hablar de Texas, lo mismo podemos hablar de Wisconsin, lo mismo podemos hablar de Vermont, los estados que tienen sus particularidades. Pero esto no es malo, es decir, la guerra civil en Estados Unidos no es malo. Es bueno porque limpia toda la parte que hoy en día sobra. Si sabéis cómo funcionan los ciclos de vida de los países, igual que ciclos de vida de los seres humanos, 60, 70, 80, 90 años, lo que sea. Estados Unidos tiene un ciclo de 80 años, Rusia 100 años y Europa 227. Estamos comentando ayer con la magistrada y con el alcalde, y en la rueda de prensa. Si miramos, por ejemplo, Estados Unidos de finales de los 1600 hasta la Revolución Americana, es un ciclo de 80 años. A partir de la Revolución hasta la Guerra Civil, otro 80. A partir de la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial, otro 80. Y estamos en el cuarto ciclo de 80 años. Estados Unidos ha ido de una miseria absoluta y pobreza de los colonos hasta convertirse en hegemón mundial. Entonces la guerra civil limpia el elemento y como Estados Unidos tiene la tecnología avanzada, porque el mundo del futuro es el mundo del sexto y séptimo desarrollo tecnológico, el mundo virtual, donde ellos es la única superpotencia planetaria. Este cambio les ayuda también a avanzar en los próximos 10, 15 años hacia el séptimo, octavo, noveno, décimo desarrollo tecnológico. Nosotros en Rusia no tenemos esta ventaja porque estamos todavía viviendo de las rentas de la época estalinista. Y Europa tampoco, pero Estados Unidos sí. Pero lo que hay que hacer es buscar esta unión volviendo a Venezuela. América Latina como una panregión, Venezuela hablando con Colombia, pero no con Duque. Para hablar con uno, para sentarse muchas veces, el presidente Maduro está diciendo a Trump, hoy vente aquí Trump y vamos a sentarnos. Para que otro se sienta contigo, tú tienes que proponerle algo. ¿Qué le propone el presidente Maduro? Y no es una crítica, es contrastando la realidad. Hay que buscar, y por eso estamos haciendo esta serie de conferencias, hay que buscar un modelo del futuro a nivel paradigmático para poder sentarse y decir, tenemos una visión. Y contamos en este sentido, Venezuela y Colombia, la unión, puede ser la retaguardia de Estados Unidos. Y la retaguardia a nivel militar es algo que tú nunca puedes entregar a un enemigo. Y por eso en ese sentido, la droga como elemento clave de suministro y la vida del modelo liberal banquero financista, porque son 950.000 millones de dólares en dinero efectivo es lo que mueve la droga anualmente. El recurso importantísimo, principal, de la élite financiera. Financiera, no es la sionista que apoya a Trump. Y por eso si Venezuela y Colombia puede construir un modelo basado en desarrollo tecnológico, infraestructura, industria, etcétera, etcétera, podemos ser lo que Trump necesita en Estados Unidos como su socio en América Latina. Pero para eso necesitamos un modelo económico post-Bretton Woods. Esto no es sostenible, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en ninguna parte del mundo.
porque la quiebra viene ya, es cuestión de en qué momento. Y después los que tienen que sentarse en esta mesa, como yo decía, del poder, pero no países como se sentaron en Bretton Woods, sino proyectos planetarios. Tendrán que sentarse con una carta, y esta carta es la definición del futuro. Y solo de esta manera podemos superar este cáncer que se llama liberalismo planetario, que está amenazando morir matando al mundo. No podemos permitirnos, porque al fin y al cabo, aunque nosotros ya somos adultos, nuestros hijos tenemos la obligación sagrada de promover una vida mejor. Y yo tengo absolutamente claro, si esto sigue igual, y con esto termino, mis hijos van a tener una vida infinitamente peor que la mía. Y solo si ellos están dispuestos a sacrificarse, sus hijos van a tener una vida mejor. Pero para eso nosotros tenemos que definir nuestra escala de valores, nuestra ética y fundamentarlo en el concepto de bien común. Muchas gracias. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con grandes sentimientos.